Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video entonces iniciaremos la conversión de un proyecto de Angular 17 a un proyecto en Angular 19. Dado que ya pues estamos en versión 19 y han habido cambios grandes respecto a esto, que es lo primero que debemos tener. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a identificar qué versión de Angular tenemos instalada. Aquí la configuración del entorno es exactamente igual a la que ya teníamos en Angular 17, solo que hay que cambiar las versiones, ¿cierto? Entonces en este caso, al día de hoy la versión recomendada para Angular 19.2.8, que es la actual del día de hoy, es la 22.14. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Decimos en GNU, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a intentar hacerlo lo más manual posible para entender los cambios que hay de una versión a otra, ¿cierto? En GNU le decimos que nos cree un proyecto. Igual que en la versión anterior le decíamos que el standalone no me interesa, entonces lo seteamos en falso, ¿cierto? Y aquí nuevamente me pregunta la hoja de estilos. Hay que tener en cuenta cuál elegimos nosotros en la versión anterior o en el proyecto que vayamos a convertir de 17 a 19. Si elegimos CSS, pues continuamos con la misma, el tipo de renderizado, y esperamos a que él nos diga que ya creó nuestro sitio web. Recuerden que el tipo de renderizado es si es del lado del cliente o del lado del servidor. En el caso de nosotros, que siempre utilizamos del lado del cliente para que sea una SPA, ¿cierto? Entonces tengamos acceso a todas las ventajas del lado del cliente y la mayoría de ventajas del lado del servidor. Ok, aquí termina entonces nuestro Angular. Ya podemos cerrar nuestra ventana, y para hacer el cambio hay que tener en cuenta varias cositas. Hay que preparar nuestro Angular nuevo, que está en versión 19, con respecto a las versiones y paquetes que teníamos en el Angular 17. Vamos a ver cómo se hace. Abrimos entonces en Visual Studio Code nuestro proyecto nuevo. Esperemos a que cargue. Sí. Y abrimos también el proyecto anterior para comparar dos cositas, ¿cierto? Vamos a abrir los dos proyectos. A la izquierda el 19 y a la derecha el 17. Entonces hay que comparar el archivo que se llama package.json. El archivo package.json es el archivo de Node que me guarda las versiones de las cosas que yo necesito. Vamos a instalar exactamente las versiones que necesitamos para la 19 en nuestro proyecto del 19. Entonces abrimos una consola en el 19 e instalemos las dependencias que necesitamos. ¿Cuáles serían esas dependencias? Las que son adicionales. Entonces, Bootstrap estaba en la 5.3.3. Si yo voy a la página de Bootstrap, voy a ver que la versión actual está en otra. Entonces, recuerden que Bootstrap es el único elemento que hay que decirle la versión específica que quiero instalar en mi proyecto, ¿cierto? Entonces en el caso de aquí sería la 5.3.5. Ha subido nada más dos versiones, ¿cierto? Pero lo ideal es trabajar siempre con las versiones más actuales que podamos. Entonces instalamos Bootstrap, luego instalamos el Bootstrap Icons, que serían los iconos de Bootstrap, ¿sí? Entonces le damos npm install y el nombre del paquete que quiero instalar, que serían los iconos de Bootstrap, ¿sí? Copiamos bien el nombre, Bootstrap Icons. Instalamos el Popper.js. Recuerden que el Popper.js era para crear esos tooltips y esos elementos que utilizamos en algunas vistas. Miren que los va agregando aquí sin problema, ¿cierto? Pero va agregando las versiones correspondientes. Entonces miren que el Popper 2.11 todavía no es actualizado, sigue siendo la misma. ¿Cómo sabemos que es la última versión? Porque cuando instalamos el elemento y no le indicamos una versión específica, lo que va a hacer el npm es ir a buscar la última versión que tenga disponible, ¿cierto? Instalamos el suite Alert, que es para sacar esa ventana un poco más bonita para sacar alertas y darle información al usuario e incluso pedirle confirmaciones. Instalamos el suite Alert, que en el 17 estaba en la 2.3. Al día de hoy miremos que el suite Alert sigue, ya está en la versión 13, o sea que ya hubo un cambio grande. Instalamos el manejador de fechas, pues, para poder convertir de forma fácil las fechas. Entonces el de FNTZ es el que más se suele utilizar. También el jQuery. Instalamos el jQuery, npm y jQuery. E instalamos el suite Alert 2, ¿cierto? Para que concuerde con el suite Alert de arriba. npm
instalamos el Suite Alert 2. Ok, después de preparar el package JSON dentro de nuestro nuevo proyecto, vamos a preparar el Angular JSON, ¿cierto? El Angular JSON. ¿Qué debemos hacer aquí? Solamente adicionar las cosas que teníamos en los estilos, ¿cierto? Y en los scripts. Entonces, nos podemos llevar tranquilamente las dos propiedades, tanto styles como scripts, ¿sí? Y nos las llevamos para nuestra Angular JSON de la versión 19. Importante, en esta versión hubo un cambio, y es que los elementos adicionales, es decir, los assets, lo que teníamos nosotros como archivos adicionales de carpetas y ese tipo de cosas, ya no existen en la carpeta assets. De hecho, la carpeta assets en esta versión la quitaron, ¿cierto? La cambiaron por una que se llama public, ¿cierto? Podemos llevarnos todo lo que teníamos en assets para public, o podemos conservar la misma estructura, ¿cierto? Ya es decisión nuestra. Si queremos hacerlo, simplemente creamos físicamente la carpeta de assets, ¿sí? Y aquí donde dice assets, después del public, como segunda posición, le podemos decir que nos agregue la directiva de assets, ¿cierto? Ese es uno de los cambios que tenemos en esta versión, que ya no existe la carpeta assets, sino que la cambiaron por una que se llama public, ¿cierto? Entonces, si no queremos cambiar mucho todo el tema de donde tenemos los assets, es decir, las imágenes, los recursos adicionales, podemos crearla nosotros y decirle que también la excluya de la configuración de la compilación, que es una carpeta de recursos. Haciendo esto, ya tendríamos preparado nuestro entorno para llevarnos los elementos para allá. ¿Qué podemos hacer? Lo podemos hacer totalmente a mano, ¿cierto? Entonces podemos traernos nuestra carpeta de entornos, ¿cierto? Ojo, hay que estar muy claros que esté siempre dentro del source, ¿sí? Que peguemos las cosas dentro del source, no la podemos pegar por fuera. Y con la carpeta de entornos también debemos buscar aquí en el Angular JSON la parte de la configuración del entorno. ¿Y dónde está esa? Esa está aquí abajo donde dice configurations, ¿sí? Dentro de las configuraciones va a haber una de producción, y después de la de producción va a haber una de desarrollo, ¿cierto? Entonces miren que aquí la tenemos, pero no está igual a la que tenemos en la versión anterior. ¿Qué debemos hacer? Como la configuración es exactamente la misma, no ha cambiado nada, nos podemos llevar toda la propiedad de development, de desarrollo, para aquí a la versión 19, ¿cierto? Entonces hay que estar claros de dónde estamos copiando. Solamente la propiedad de development nos la llevamos, la pegamos y ya tendríamos la configuración de nuestros entornos de desarrollo, ¿cierto? Que es para trabajar con nuestros environments, una configuración en el entorno de desarrollo y otra configuración en el entorno de productivo, ¿cierto? Ya dentro de la carpeta de app, ¿cierto? Todo lo que hay aquí dentro de app es totalmente compatible, a excepción de unas plantillas que ya lo vemos, a lo que teníamos en la versión anterior. Entonces nos la podemos llevar completa, copiamos, y antes de pegar eliminemos la que tenemos ahí para que no nos genere una copia, ¿cierto? Eliminamos esta app y dentro de source pegamos nuestra nueva carpeta de app, ¿cierto? Vamos a ver que ya empieza a tener un montón de conflictos, aunque aparentemente no hay. Vamos a ejecutar con ngserve, ¿cierto? Ya podemos cerrar nuestro Angular 17, ya no lo necesitamos, dejemos solamente nuestro Angular 19. Esperemos que compile y nos muestre los posibles errores que tengamos. ¿Listo? Entonces aquí va a empezar a mostrarnos el primer cambio que hay a nivel de Angular 19. ¿Cuál es? En Angular 19 todos los componentes hay que decirles que están alone. Aquí es obligatorio. ¿Qué es eso? Aquí dentro del decorador de componente hay que agregar una propiedad que se llama standalone, y esta debe estar seteada en falso en caso tal de que yo no quiera trabajar los componentes como standalone, ¿sí? Entonces simplemente vengo aquí y en los componentes vengo y le digo todo el tema del standalone, ¿cierto? Entonces enlistar component y en este caso cu usuario digo que no me interesa que tenga el standalone. ¿Por qué? Porque en la versión 19 por defecto
ya ellos asumen que todos sí son standalone, ¿cierto? Entonces aquí ya no me dan la opción de no tenerlo, ¿cierto? Entonces hay que de forma manual decirle, pues si estamos haciendo una migración, hay que decirle que no me interesa, que no es standalone, ¿cierto? Volvemos a compilar. Aquí me dice que en la declaración de Bootstrap no encuentra el tema de los tipos, ¿cierto? Entonces, si recuerdan, nuestro Bootstrap no es hecho para TypeScript directamente, sino que hay que decirle que hay que instalar el @types de Bootstrap, ¿sí? Instalamos entonces el types de Bootstrap y ya con eso tenemos aquí que nos funciona todo. Listo. Vamos entonces a ejecutar nuevamente el sitio. Y aquí nos sigue diciendo que hay componentes que no están marcados como standalone. Listo. Entonces ya sabemos qué hay que hacer. En este caso venimos aquí al app component. Le indicamos que este sí no me interesa que el standalone esté en verdadero, sino que esté en falso. ¿Cierto? Porque no vamos a utilizar esa opción de componente standalone. Vamos aquí, vamos uno por uno. El footer también debe ser standalone. El login tampoco. Entonces miren que los cambios son relativamente fáciles. No se preocupen por esto. Si ustedes hicieron el proyecto con la versión 17 y lo van a pasar a la 19 para que les quede funcional, no es muy complicado, solamente hay que cambiar esas cositas la primera vez. Si ya crean los componentes con el ngC del CLI de Angular, él automáticamente va a salir ya bien montado, ya vamos a dar cuenta. ¿Qué otro cambio hubo? En el componente principal, en el add module, ya no se utiliza el client module, ¿cierto? Este cliente lo deprecaron, ¿cierto? Es decir, ya no se utiliza. ¿Cómo se reemplaza? Este cliente, recuerden ustedes, es el que me permitía a mí en los servicios de Angular poder consumir una API, ¿cierto? Entonces esto lo cambiaron, ya no es de esta manera, entonces ya lo podemos quitar y ya no es un módulo que se importa, ¿cierto? Ya no es un módulo, lo convirtieron en un proveedor. Lo que hicieron entonces fue cambiar ese módulo por un método que se llama provide HTTP client, ¿sí? Lo convirtieron en un provider. Es el único cambio que hay frente al tema de los módulos, ¿cierto? Se agrega el import, viene desde la misma clase HTTP de Angular, ¿cierto? Pero ya no es un módulo, sino que es un método, ¿cierto? Entonces, con respecto al cambio del HTTP client module, lo único que hay que hacer es quitarlo de los imports y convertirlo en un provider, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver entonces nuestro sitio cómo se va yendo. Vemos que ya carga. Creo que era admin, ¿cierto? Y en este caso vemos que sigue funcionando todo exactamente igual, ¿cierto? Vamos aquí a usuarios. ¿Sí? No me carga los usuarios porque en este caso la API está abajo, pero todo sigue funcionando exactamente igual. Listo, todo es exactamente igual. Entonces miren que en este caso no hay cambios, ¿ok? Entonces de esta manera podemos convertir nuestro proyecto de Angular 17 a 19. ¿Podemos hacer mejoras? Sí. ¿Por qué? Porque incluso a nivel de directivas hubo unos cambios que se los mostraré en un siguiente video, ¿cierto? Lo que hicimos en este fue convertir lo que teníamos en 17 a 19, solamente entre los cambios muy puntuales, ¿cierto? Que sería el componente ya tiene que ser standalone de forma explícita, ¿cierto? Hay que quitarle el true que viene por defecto y cambiando las directivas y restaurando los respectivos paquetes, ¿cierto? Entonces vemos que de esta manera hemos convertido un 17 a un 19, ¿cierto? Pero hay formas de hacerlo un poquito más automatizada, pero pues quería que viéramos los puntos específicos. Y en el siguiente video vamos a ver qué cambia a nivel de la template, porque la template también tuvo un cambio y debemos entenderlo, que aunque sigue siendo retrocompatible, es decir, si ustedes se fijan, pues está funcionando todo tal cual, pero a nivel de la template hubo un cambio que sí sería bueno que tengamos en cuenta para poder hacer el ajuste y trabajar con la nueva directiva para que en versiones posteriores que quiten la retrocompatibilidad con las directivas de Angular podamos seguir utilizando las migraciones de la forma en que lo acabamos de hacer en este momento.
conociendo más y nos vemos en el siguiente video para ver qué cambió a nivel de la template